La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Atrévete a Saber. En esta ocasión pues nos acompaña la maestra Stephanie Morón Terrazas. Bienvenida, Steph. Muchas gracias, Rodri. Buena tarde. Y en los controles nos acompaña en esta ocasión Alfonso Montiel. Muchísimas gracias, Alf, por apoyarnos en esta sesión. Stephanie Morón Terrazas es investigadora, activista feminista boliviana. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es maestra y candidata a doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente es docente del Departamento de Medios y Cultura Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla. Pues de nueva cuenta, Steph, bienvenida y pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar sobre este artículo que ha sido publicado recientemente, en diciembre del año pasado, de 2023, y que lleva por título Análisis de las movilizaciones tecnopolíticas feministas latinoamericanas en Instagram mediante un estudio de hashtags. ¿Es así? Así es. Muy bien. Pues antes de entrar propiamente con la discusión del texto propiamente dicha, pues vamos a hacer esta pregunta que solemos hacer a quienes nos acompañan por acá. Y la pregunta, pues seguramente quizá ya la has escuchado, y es ¿por qué hay que atrevernos a saber? ¿Por qué hay que atreverse a saber? Creo que hay que atreverse a saber para encontrar explicaciones a todo lo que acontece en la vida. Tal vez es muy amplia mi respuesta. Mi respuesta porque, no sé, es como cualquier cosa que nos pueda pasar, ya sea de índole personal o quizás algo más académico, pero yo siento que es como algo esencial preguntarnos siempre sobre el conocimiento, ¿no? Para tratar de entender por qué pasan ciertas cosas. Yo desde niña preguntaba mucho el por qué esto, por qué el otro, entonces creo que de cierta manera siempre tenía esa curiosidad de atreverme a saber, ¿no? Por algo. Luego ya elegí la vida académica y la vida de la investigación, entonces siento que es como parte de nuestra naturaleza, de como seres humanos, buscar explicaciones, ¿no? Entonces creo que es muy importante atrevernos a saber siempre. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Pues teniendo en cuenta que la razón de ser de este espacio es de divulgación, entonces de alguna manera lo que procuramos es traducir esos conceptos quizá un tanto complejos que puedan aparecer en los trabajos de investigación y hacerlos pues mucho más sencillos, traducirlos y hacerlos, para decirlo de alguna forma, digeribles para quienes nos ven, nos escuchan o de pronto puedan enfrentarse a los textos. Entonces quizá hay unas preguntas que pues, te parezcan sumamente obvias, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces la divulgación va en ese sentido. Primero, lo que llama la atención es desde el título. Análisis de las movilizaciones tecnopolíticas feministas latinoamericanas en Instagram mediante el estudio de hashtags. ¿Cómo podríamos o cómo debemos entender esta noción de movilizaciones tecnopolíticas? Ok, muchas gracias. Sí, primero decir que este artículo es el resultado de una estancia de investigación en la UNAM, en la cual me permitió la doctora Gabriela Sued participar, por lo que le agradezco
las técnicas, ¿no?, que me enseñó para llegar a los resultados de este artículo. ¿Cómo se pueden entender las movilizaciones tecnopolíticas feministas? Pues yo creo que en términos así súper simples y resumidos son las movilizaciones donde se usan redes sociales, donde se usa tecnología de manera estratégica por parte, en este caso de movimientos o colectivas feministas, para lograr un posicionamiento narrativo, ¿no?, dentro de esta red social. ¿Cómo se logra ese posicionamiento narrativo? A través, en mi caso, a través de este estudio, mediante los hashtags, ¿no? Pero hay que aclarar que las movilizaciones tecnopolíticas no necesariamente son feministas, puede ser de cualquier índole. Puede ser, no sé, por causas ecológicas, por causas político-partidarias, o en este caso obviamente son por las protestas o movilizaciones feministas, y la tecnopolítica feminista es como un resultado de lo que se conoce el ciberactivismo, ¿no?, de los 90s. ¿Qué es el ciberactivismo? Pues es el uso político por parte de las mujeres a espacios digitales, ¿no?, que obviamente en los 90 se traducía en páginas web, blogs, y ahora, ¿no?, ya en la era de la web 2.0, pues se trata de usar redes sociales como Twitter, ahora conocida como X, o Instagram, en este caso, o TikTok. Muy bien, gracias. Otro de los conceptos que aparece prácticamente al inicio del texto, en la parte introductoria, es el concepto o la noción de patriarcal o patriarcado. Uh-huh. ¿Cómo debemos entender este? Ok, la noción del patriarcado es súper compleja, obviamente parte de los estudios feministas, ¿no?, o los estudios de género, que nos habla que el patriarcado es como ese sistema de dominación que parte desde la masculinización, digamos, de la sociedad, es decir, que todo rige a partir desde una visión sumamente masculina, uh-huh, ¿no?, por lo que las mujeres hemos vivido históricamente dentro de este sistema patriarcal, y se lo puede ver mediante las instituciones. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué las mujeres o por qué las movilizaciones feministas son muy recurrentes en estos últimos años? Porque las instituciones no hacen nada al respecto, ¿no? O bueno, esa es la queja que las colectivas feministas presentan, por ejemplo, en el caso de denuncias de feminicidios o denuncias de algún tipo de violencia, cuando la institución, no sé, policial o qué sé yo, incluso en el sistema de salud, por ejemplo, cuando una mujer va y le dicen, ¿no?, que se haga una revisión física cuando acaba de pasar algún tema de violencia física, pues a veces no se cuenta con esa mentalidad de tener un enfoque de género, ¿no? Uh-huh. que evite que la víctima se revictimice, ¿no? O sea, valga la redundancia. Entonces ahí es donde entra justamente este sistema de dominación, donde la sociedad está bajo una forma de pensar masculina, por lo que a veces se dificulta entender como la trayectoria o las experiencias de las mujeres. Y a propósito de feminicidios, ¿por qué consideras que es importante establecer esta diferencia en la tipificación de un homicidio a un feminicidio? Sí, porque hay que darle una categoría feminista o sea, las autoras, partiendo desde lo que dice Marcela Lagarde, que ella como que españolizó, digamos, o castellanizó, si se puede decir el término femicide, uh-huh, de autoras norteamericanas, pues ella propone que en español no sea femicidio, sino feminicidio, para entender que hay una carga política y de género súper importante, uh-huh, que no es simplemente el asesinato a una mujer porque sí, ¿no? Sino que hay una carga pues sumamente importante de violencia detrás, ¿no? De violencia de género y demás. Por eso es importante señalar el feminicidio como tal. En algunos lugares todavía se le dice femicidio, uh-huh, pero creo que la mejor o la manera más correcta es llamarlo feminicidio. Uh-huh. Okay.
Y pues siguiendo todavía en esa línea, señalas que durante el lapso de pandemia se contabilizaban 12 muertes violentas de mujeres pues durante este confinamiento para un total de más de 4.400. Uh-huh. ¿Está identificado un móvil, digamos, que pudiera servir a modo de patrón para identificar las razones de estos feminicidios durante el periodo de pandemia? Sí, lamentablemente los casos de violencia, bueno, yo siempre le digo violencias de género porque no solamente es una forma de violencia, sino vienen muchas. Yo lo trato de explicar con un concepto de Liz Kelly que habla del continuum de violencias, que empieza desde lo más básico, ¿no? Que puede ser, no sé, algún acto de, no sé, de violencia, pues con la palabra, ¿no? Y luego va pasando a violencia física y luego puede pasar a violencia psicológica hasta llegar al feminicidio. ¿Y por qué aumentaron los casos durante la pandemia? Porque lastimosamente las violencias de género se dan dentro del hogar de las mujeres. O sea, claro, también pasan violencia de género en las calles, en el trabajo, en el ámbito laboral, pero lo más común es que esto suceda dentro del ámbito del hogar, del ámbito doméstico, por lo que en el confinamiento por COVID-19 aumentaron los casos en México y en la región. Ok, gracias. Todavía, pues, en este tenor de desmenuzar algunos conceptos base para entender el resto del artículo, ¿qué debemos entender por feminismo de hashtag? El feminismo del hashtag o los femitags, también como es conocido, la autora Yoma Rovira señala que es como una especie de activismo feminista que usa los hashtags como forma de lucha principal, ¿no? También Rosana Reguillo lo desarrolla, esta lucha por la palabra, ¿no? Porque la palabra es sumamente importante dentro de estas nuevas movilizaciones contemporáneas, donde el usar hashtags estratégicos es súper importante. Por ejemplo, para la tecnopolítica feminista, los hashtags reflejan experiencias vividas de las mujeres que van contando justamente, ¿no? Que en algún momento de su vida pues sufrieron algún tipo de violencia, como es el caso de Mi primer acoso, ¿no? Donde las mujeres empiezan a contar públicamente algo que era considerado como, uy, es tan íntimo, nunca lo voy a comentar, no hables, ¿no? Y es como que en espacios digitales como lo fue Twitter, empiezan a compartir estas experiencias. Entonces, así podríamos entender, ¿no? El feminismo del hashtag es como ese uso estratégico de los hashtags. No solamente, decir que este artículo es como parte de los resultados de mi tesis doctoral. También este artículo es un análisis en Instagram, pero ya el análisis que hice también en Twitter es que no solamente, o sea, sí es muy importante el tema de las experiencias personales sobre la violencia de género, pero también en el feminismo del hashtag o en los femitags hay como muchas temáticas, ¿no? Que obviamente se relacionan con las violencias de género, con el feminicidio, pero están las críticas al patriarcado, de lo que hablábamos, estas instituciones, están las críticas hacia el gobierno, ¿no? Que justamente tiene que ver con el gobierno obviamente hace parte, ¿no? Del sistema patriarcal de cierta manera. Entonces se encuentra mucha crítica al gobierno, es como muy rica, pues hay mucha riqueza narrativa dentro de este feminismo del hashtag, por lo cual es interesante analizar desde esa perspectiva las movilizaciones feministas que nos dan otra visión que, por ejemplo, si analizáramos estrictamente lo que pasa en las calles, ¿no? Entonces, lo que trata de decir el feminismo o lo que trata de estudiar es al mismo tiempo lo que pasa en la calle y lo que pasa en redes. Y en función de lo que nos acabas de compartir, voy a vincular esto con las siguientes dos preguntas. Son dos preguntas en una, quizá un tanto más extensa, y es, has señalado que en otro tiempo
por ejemplo, la cuestión del acoso era un asunto quizá muy personal y que no se exteriorizaba. Entonces, por una parte, ¿qué factor o factores consideras que han influido como para que deje de ser una suerte de tabú y se manifieste, se exprese abiertamente? Y por otra parte, ¿qué dirías sobre el hecho de que las redes sí permiten lo que la movilización física no? ¿De qué manera a través de las plataformas es que se da una fuerza o se consigue una fuerza inusitada que en la presencialidad no, o física pues? Sí, creo que es importante decir que para la tecnopolítica como que no hace tanta distinción entre lo real, o bueno, entre lo físico y lo digital, ¿no? Porque dicen, es poner el cuerpo en la calle y la calle en la red, ¿no? Entonces es como una simultaneidad de lo que yo estoy viviendo ahorita en la protesta, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México, que se pone a veces muy represivo en el Zócalo, están las chicas, ¿no? Ahí poniendo el cuerpo ahí resistiendo, ¿no? Prácticamente a toda esa represión policial, y a la vez están pues haciendo lives, están tuiteando, están poniendo hashtags, por lo que es, la tecnopolítica diría no hay tanta... no hay una diferencia tan tajante, porque uno es parte del otro, ¿no? O sea, es como una simbiosis ahí. Y qué es lo que ha permitido, o sea, es justamente la fuerza de las narrativas, de contar las experiencias, es lo que ha permitido, yo creo, que más mujeres se unan a las movilizaciones en comparación a, no sé, 15 años atrás o 20 años atrás, donde, como tú dices, era tabú hablar del acoso, o quizás era más como local el hecho de decir, bueno, yo soy feminista y me uno o hago, no sé, protesta con mi grupo de feministas, ¿no? Entonces yo creo que ahora es como un feminismo más intuitivo, que las chicas se unen, bueno, ese concepto lo desarrolla una feminista boliviana muy conocida que se llama María Galindo, el feminismo intuitivo, que habla de que justamente las mujeres pues se van sintiendo como cercanas a las otras mediante las experiencias, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de dejar atrás esa manera de pensar de, ay, no hablar de acoso está mal, y empezar a contar, es como que todas nos podemos juntar, ¿no? Y decir, ay, a mí también me ha pasado, lastimosamente, ¿no? Me ha pasado, no sé, alguna experiencia de acoso, ¿no? Por ejemplo, o a mí también, o a una amiga, por ejemplo, ¿no? Entonces, como dice Rosana Reguillo, el poder de la palabra a través del hashtag, yo creo que ha creado ese poder, digamos, que antes no había. Ahora también hay que ser críticos, porque no es decir nomás que todo fue inmediato, ¿no? Hay un uso estratégico detrás. Y también hay que entender, pues, que se necesita someter al algoritmo, ¿no? Porque el algoritmo y todas estas cosas, los algoritmos de las redes sociales, pues, pueden hacer que muchos temas se diluyan, ¿no? Por eso es muy importante posicionar el hashtag, y creo que las colectivas y las usuarias lo entienden súper bien, para hacer trending topic o para aparecer en tendencia y que no muera, ¿no? Ahí lo que están pidiendo, y por eso otra característica de la tecnopolítica es que no se queda en las redes, sino, como te decía, va a redes, calles y medios. Porque ¿qué es lo que se desea? Que estas exigencias pues también sean visibles a los medios de comunicación tradicionales, que muchas veces no muestran o tergiversan, así como solo muestran las cosas violentas, ¿no? De las marchas. Entonces, sí es como... es por eso a mí me gusta utilizar tecnopolítica feminista, porque es como que abarca muchas cosas que quizás no podría explicarlas solo con el ciberfeminismo. Por eso me parece interesante ese concepto. ¿Y qué papel jugarían en todo esto que nos compartes las narrativas de contestación, si es que juegan uno? Sí, las narrativas de contestación lo desarrolla también Rosana Reguillo en su libro Paisajes Insurrectos, y ella dice que estas
estos hashtags son los resultados de unas narrativas de contestación. ¿Qué son las narrativas de contestación? Son narrativas contestatarias justamente hacia el poder hegemónico, hacia el gobierno, hacia las instituciones, en este caso hacia el patriarcado, ¿no? O sea, como decía al inicio, explicando qué es una movilización tecnopolítica, las narrativas de contestación no necesariamente son solo feministas, puede haber de todo, o sea, son creación de narrativas antihegemónicas, o sea, que van en contra de lo normalmente establecido para crear otro tipo de imaginario, ¿no? O sea, el hablar, sí, como lo que estábamos comentando, ¿no? El hablar sobre temas de acoso para visibilizar el problema, ¿no? De estas violencias, de hablar de feminicidios. Por eso te comentaba que en las narrativas de contestación se encuentra mucha crítica al gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, están, no sé si te acuerdas el hashtag, presidente rompa el pacto, un violador no será gobernador, el 2021, cuando un candidato del partido de gobierno, pues se le descubrió que tenía acusaciones por violencia de acoso, salieron, ¿no? Esas narrativas que se fueron visibilizando en el 8M del 2021, entonces por eso son narrativas de contestación. Y que tienen un peso específico importante, ¿no? Porque finalmente, si no me equivoco, pues el peso fue tal que pues se tuvo que remover ese candidato. Ajá, ¿cierto? exacto, de eso se trata, de llegar a redes, calles y medios, justamente para hacer o sea, para que la protesta pues sea realmente fuerte y efectiva. Justamente se hizo presión, por ejemplo, me acuerdo que en ese año, en la mañanera que siempre da el presidente, ahí también lo estaban poniendo, ¿no? En los comentarios de YouTube Live, presidente rompa el pacto, ¿no? Un violador no será gobernador, y así ese, digamos, ejercicio tan performativo, de constelaciones performativas, de lo que habla Guiomar Rovira, que sea, o sea, muy dinámico, a eso se refiere, en términos más sencillos, es meter presión y que sea visible, ¿no? La protesta a través del hashtag. Muy bien. Ahora, dando un giro pues de 180 grados a la temática, para hablar de la metodología. En términos metodológicos, ¿por qué señalas que tu tesis hace análisis de Twitter, bueno, de X, ¿no? Porque ahora trabajaste con Instagram en vez de X o Twitter? Porque al aprender métodos digitales, que es una metodología para estudiar justamente redes sociales, justamente en esa estancia de investigación, la doctora Gabriela Sued nos permitió hacer varios ejercicios con Instagram. Okay. Y me pareció súper interesante porque con Instagram puedes estudiar de manera más fácil como las imágenes, porque se da, o sea, como es una red social más de compartir imágenes, más que en comparación de Twitter o X, salieron unas gráficas ahí interesantes de emojis y de imágenes. Y con Twitter es más de palabra, no es más como de texto y de crear redes, o bueno, yo utilicé esas técnicas, y en algún momento quise como hacer un estudio Instagram y Twitter, pero por decisiones metodológicas al final solo me quedé para la tesis doctoral con Twitter, pero obviamente me parecía muy importante también compartir estos resultados de Instagram, por lo que ya se escribió el paper o el artículo. ¿Y cómo definiste o bajo qué criterios realizaste tu análisis para etiquetar, analizar y monitorear? Para estudiar hashtags siempre se recomienda tener como una unidad de búsqueda. Entonces yo puse, en este caso me parece que es 8M 2023,
el término de búsqueda. ¿Y por qué puse 8M 2023? Porque quería que me salga, o sea, para hacer métodos digitales uno tiene que hacer scrapping o rascado de datos, que sería la traducción literal, que es literal con un software, tú descargas la información, ¿no? Entonces mi criterio de búsqueda fue el hashtag 8M 2023, porque si yo, digamos, ponía ni una menos, me iba a salir cosas específicas con ni una menos, pero 8M 2023, o sea, el poner, digamos, la fecha que es 8M, que es relacionado con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, más el año, sí, es como una convocatoria de muchos temas. Entonces yo quería ver como qué tanto me salía de ahí, de una búsqueda no tan parcializada, digamos. Entonces eso me permitió hacer una serie de visualizaciones, ¿no? Como la frecuencia de hashtags, ahí encuentras, ¿no? ¿Cuál es el más usado? ¿Por qué? ¿Cuál es el menos usado? ¿Qué palabras se repiten más? Para entender justamente estas narrativas de contestación a través de los hashtags, ¿no? Entonces, hice, varios gráficos para entender el texto, para entender la imagen y para entender los emojis, que también es algo muy interesante. Y precisamente refiriéndonos a estas estrategias o metodologías digitales, ¿qué diferencia sustantiva podrías indicar que tiene el realizar un análisis cualitativo tradicional y el hacerlo con las técnicas digitales? Wow, qué buena pregunta. Quizás los métodos digitales, como lo decía anteriormente, nos permiten ver esa parte que es más difícil con una técnica tradicional, porque en los métodos digitales es el medio quien te habla, ¿no? Porque no acudes a una persona, no es como que vayas a entrevistar a una activista o vayas a hacer observación, ¿no? Porque obviamente yo hago mis ejercicios de observación, ¿no? En las marchas, pero es diferente aquí porque es un método que sigue al medio, como diría Richard Rogers, ¿no? Entonces estamos siguiendo a Instagram, estamos siguiendo a Twitter, estamos siguiendo a X, a lo que uno quiera estudiar, ¿no? Pues se sigue al medio, y ese medio te da resultados que serían como más complejos de analizar con técnicas tradicionales, y además como se trabaja con grandes cantidades de datos, también los métodos digitales con la minería de textos y la minería de datos nos permiten hacer, digamos, análisis mucho más grandes en poco tiempo de lo que, no sé, por ejemplo, creo que en mi base de datos era de 500 y tantas imágenes y hashtags. Hacerlo manual se puede, pero te tardarías muchísimo y es muy cansador. Entonces, yo creo que esas serían, digamos, las diferencias principales. Y para esta investigación en concreto, ¿qué metadatos fueron relevantes? Los metadatos, cuando uno descarga una base de datos, es como, la base de datos son los metadatos, o sea, es decir, el dato del dato, digamos, ¿no? para explicar a qué nos referimos con metadato. Entonces, se utilizó la localización para encontrar en qué países y en qué ciudades fueron más mencionadas los hashtags. Se lo graficó con una nube de palabras. También se utilizaron los emojis. Se hizo un cálculo de frecuencia para encontrar qué emojis son los más usados. Me parece que solo grafiqué los 10 más usados, porque también hay que tener como un parámetro, si no, salen muchísima información. Ahí se descubrió que pues los hashtags más usados son el corazón morado, el corazón verde, que son los colores principales del feminismo, entre otros emojis que evocan justamente a la participación, está el micrófono, ¿no? Para que significa el hablar, ¿no? El alzar la voz. Me parece que también está la bandera de México, que es muy, de hecho es el país que más sale aquí en la nube de palabras, seguido de Colombia, ¿no? La ciudad sale Ciudad de México, también sale Puebla.
también sale Ecuador, Bolivia sale un poquito más pequeño en comparación con México, pues nos dice, ¿no?, que Bolivia no tuvo quizás tanta participación, pero México y Colombia sí, ¿no?, porque salen ahí grandes las palabras. Y y bueno, como decía antes, también se trabajó con las imágenes, que se hizo como una metafotografía, que lo llamaría, o metapicture, como lo llamaría Richard Roger, que es crear una imagen grande con pequeñas imágenes. Entonces ahí podemos ver el uso de los colores, por ejemplo, ¿no?, de las... Perdón, entonces, ¿esto sería un ejemplo de metapicture? No, eso es de los emojis. Ok. Perdón, no. Esta es sí. Es la fotografía, ajá. Ok, entonces... Es una fotografía grande. No se ve, pero son fotografías, son imágenes pequeñas que me imagino que el algoritmo las acomoda siguiendo algún parámetro. De color. Patrón, perdón, un patrón de color. En este caso, blanco hacia arriba y conforme va hacia abajo, morados, ¿no? Exacto, todo tiene sentido si lo estudias desde el contexto feminista, ¿no?, porque es el color más usado históricamente por el movimiento. Ahora también observamos que no solo se comparten imágenes de las marchas o de las movilizaciones, sino hay muchas infografías. Eso también nos dice que ahora las chicas se informan, que no solo salen a protestar porque sí, sino hay infografías que explican qué es el Día Internacional de la Mujer, cómo se puede participar si no vas a la marcha. Entonces, también invitaciones a eventos. Entonces creo que es muy interesante verlo desde los métodos digitales, cosa que hubiera sido medio complicado con una técnica más tradicional. Y en términos metodológicos, ¿cuál consideras que fue la principal dificultad pues, con la que te encontraste al hacer la investigación? La principal dificultad es manejar los softwares. Aprender métodos digitales, aprender a descargar bases de datos, manejar Excel o Google Sheets. Los que somos más de humanidades o ciencias sociales batallamos mucho con esto. Por eso cursos o laboratorios de análisis de métodos digitales de minería de textos como el de la doctora Gabriela Sued nos sirven muchísimo a los investigadores, porque ya nos da otra visión de hacer investigación social, pero usando los datos, que muchas veces es como temido, ¿no? Porque decimos, no, yo no sé programar, o yo no sé manejar base de datos, yo no sé, o sea, soy más cualitativo, ¿no? O sea, yo también decía, no, con números no, me da miedo, y creo que eso para mí ha sido muy importante. O sea, he superado mi miedo, porque yo desde colegio no me gustan los números, ¿no? Entonces yo tenía en la mente como que no, cuantitativo no. Porque es una mezcla entre cual y cuanti, o sea, los métodos digitales. Cuantitativo en el sentido de que usas pues mucho bases de datos y bueno, cálculos de frecuencias y demás para sacar algunos resultados, y cualitativo porque obviamente tiene que haber una interpretación junto con la teoría, ¿no? Y con el contexto. Pero yo creo que la dificultad fue esa, aprender, ver que lo cuanti no es tan malo o no es tan duro como uno pensaba, y que se puede hacer investigación interesante. Y como resultado de la investigación, ¿cuáles serían esos pensamientos y emociones generados en las mujeres a raíz de las marchas del 8M? Yo creo que justamente por las técnicas se puede observar los afectos digitales, que es un componente muy importante, ¿no?, de estas movilizaciones tecnopolíticas, porque pues la emotividad es la que mueve, ¿no? En este caso, justamente por el deseo de las colectivas, el deseo, creo, de todas las mujeres de que estas violencias terminen, ¿no? Ese imaginario colectivo que tenemos todas, sobre todo en días como el 8M, pues generan estos afectos digitales, que es como la manera de entender las emociones a través de lo digital,
y de lo físico también, ¿no? Entonces, por eso creo que es interesante pues hacer un análisis también de los emojis, entender por qué, cómo se relaciona el uso de emojis con ciertos, no sé, sentimientos y demás, ¿no? Entonces, creo que es súper poderosas las narrativas de contestación que se pueden observar, digamos, en estas movilizaciones a partir del estudio de los hashtags. Y yo creo que sobre todo es una respuesta a un movimiento regional. Por eso traté de analizar a nivel regional, que esa es otra cosa que te permite los métodos digitales. Al bajar datos de localizaciones diversas, puedes entender como el contexto de muchos países, ¿no? Por eso esto es más regional, ¿no? Porque, bueno, así me lo permitió los metadatos de la localización, pero también se pueden hacer estudios enfocados en México o en un país en particular. Pero creo que se comparte, digamos, ciertos patrones de sentido porque es una lucha sumamente latinoamericana. Eso, cuando señalas regional, señalas Latinoamérica. Latinoamérica. ¿No? Okay. Y finalmente, ¿cuál es la conclusión central que obtienes de este trabajo de investigación? Que los hashtags son elementos sociotécnicos, es decir, no solo son elementos para la, digamos, tecnología o que forman parte de Twitter o de Instagram o de X o de cierta red social, sino que los hashtags los dan forma las personas. Si bien los hashtags son para promover ciertas ideas, no solamente causas políticas, sino, no sé, vendernos algún producto o posicionar algún tema, esta parte social y técnica que lo desarrollan muchos autores como José Van Dijk, que dice, ¿no?, que es sociotécnico. Yo creo que es súper importante o relevante entender que tienen mucha carga emocional, ¿no? Y que las personas, los usuarios, somos los que les damos valor a ese hashtag. Entonces, si es un hashtag producido, no sé, por un algoritmo o por una inteligencia artificial, no tiene para nada el mismo valor que lo que nosotros podemos producir como usuarios, como activistas digitales, pero que no solo quede pongo un hashtag una vez al año, ¿no? Sino que participo de las movilizaciones, y creo que esto es como muy constante en los movimientos tecnopolíticos feministas, que se trata no solamente de estar el 8M, sino en diferentes fechas como el 25 de noviembre, 28 de septiembre, y cada vez que ocurre lastimosamente algún caso que sea muy fuerte, ¿no? Siempre estar ahí tratando de hablar del tema, y que, como decía, esto no solo quede en las redes, sino también salga a medios de comunicación tradicionales para la gente también que no usa redes, ¿no? Y en las calles también. Muy bien. Por último, si alguien estuviese interesado o interesada en leer tu artículo, ¿dónde lo podrían encontrar, Steph? Mi artículo se encuentra en el Journal de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. Aprovecho para agradecer a Claudio Rosell, quien fue quien me abrió las puertas para que mi publicación pueda salir. Es una revista de comunicación social de la Universidad Católica Boliviana, de la sede de La Paz. Entonces hay artículos muy interesantes, no solamente de temas digitales, sino de todo tipo de temas relacionados con la comunicación. Y pueden poner ahí Journal UCB y poner, si quieren, mi nombre, y ahí les saldrá el artículo. Stephanie Morón Terrazas. Ok, pues mil gracias, Steph, por acompañarnos. Gracias a ti y por el espacio. Y pues muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima emisión, y mientras tanto, pues no dejen de atreverse a saber. Hasta pronto. Muchas gracias por su generosa atención, y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves?